Hola a todos, mi nombre es Alejandro, soy miembro del equipo de IDEP y quiero darles la bienvenida a este conversatorio en el que hablaremos sobre una maestría en Derecho Tributario específicamente en The University of Florida. El día de hoy nos acompaña Lizeth López, ella es egresada precisamente de dicha universidad. Bienvenida, Lizeth, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, Alejandro, y bueno, a saludar a todos los que tienen la oportunidad de escuchar o de apreciar este video y espero que la información que les pueda brindar les sea de utilidad. Muchísimas gracias. Te cuento que hoy seguramente están conectados muchos jóvenes, algunos recién egresados, otros seguramente que ya tienen algunos años de experiencia, y todos, ya que están acá, estamos seguros de que comparten el sueño de postular e ingresar a una maestría en el extranjero como tú. Y hoy queremos aprender de tus experiencias, recordar de estos grandes aprendizajes que seguramente has adquirido en la maestría y disfrutar de esta conversación. Entonces, antes de empezar, me gustaría comentarte la estructura. Vamos a navegar un poco en el proceso de antes de postular, de la postulación, de la maestría y por ahí un poquito de qué sucede después de la maestría. Entonces, ya con esta estructura general, me gustaría comentarte que, bueno, acá hay varios temas, ¿no? Principalmente es el proceso de postulación y creo que es un punto de partida sobre el que tenemos que hablar sí o sí, porque en principio postular a una maestría de extranjero es un sueño, un objetivo, pero hay que concretarlo. Entonces, me gustaría conocer un poco, en tu caso, ¿qué te motivó a estudiar la maestría en la universidad? Sí, primero, mm, yo soy especialista en Derecho Tributario. em, Quería tener la oportunidad tanto de tener una maestría, o sea, hacer los estudios, digamos, post-universitarios para especializarme y hacerla en el exterior, tanto para aprovechar, digamos, una experiencia de vida como tener un conocimiento de otras legislaciones, ¿no? Yo estuve postulando a diferentes universidades, bueno, entre Estados Unidos postulé la verdad solamente la de Florida y en Europa. Y a la hora de decidir un poco me incliné por Estados Unidos porque conocía que la exigencia, digamos, era bastante alta, las normas eran un poco diferentes, entonces yo había tenido una experiencia de intercambio universitario en España, en Barcelona, entonces dije, bueno, eh, quiero ver, probar en Estados Unidos cómo es, ¿no? Digamos, un poco la educación, al menos en esta etapa. Entonces la seleccioné la Universidad de Florida porque en Derecho Tributario está entre las tres mejores de los programas de tributación internacional a nivel de Estados Unidos. En esa época estaban en segundo lugar. Me parece que siempre oscilan entre el segundo, primero y tercero, que se disputan, digamos, Georgetown, NYU y University of Florida. Y además era la que ofrecía una mejor ventaja respecto al tema económico respecto a las otras, ¿no? Definitivamente, sobre todo, digamos, el costo de vida obviamente, comparada entre DC y Nueva York es bastante diferente al costo de vida de Gainesville, que es donde la ciudad universitaria donde se ubica la University of Florida, y también el tuition fee, ¿no? Que era por ser, digamos, latinoamericano y accedías a un 50% automático de deducción y tenías la misma tarifa que alguien de Florida, ¿no? Que un residente de Florida. Entonces eso era la verdad muy conveniente, sumado a que tenía amigos que habían llevado de Florida y los profesores o sea, siguen siendo profesores muy influyentes en la tributación internacional, tienen los autores del libro de tributación internacional estadounidenses dictan en la universidad, entonces creo que fueron los factores, en resumen, que me motivaron a postular y a seguir mi maestría allá. Genial, genial, definitivamente factores de bastante peso. Y para Ujú. quienes están enfocados en tributario, pues es básicamente determinante, ¿no? Todo lo que nos has comentado. Em, Respecto a el perfil que se necesita, es bien sabido que para postular a una maestría, sobre todo una maestría que sea top en algún ranking, en algún rubro específico, en alguna materia, se necesita tener un perfil profesional y académico bastante competitivo. ¿Podrías comentarnos de repente
y de repente incluso te diría, exagera, échate flores sin problema. Mm. ¿Qué perfil profesional tú habías adquirido y académico hasta el momento que decidiste postular? Sí, bueno, creo que el tema de echarse flores es necesario, a pesar de que uno no es algo que, por ejemplo, a mí me gusta hacer, pero es necesario para los documentos de postulación de la maestría, ¿no? Por ejemplo, el personal statement, ¿no? Tienes que seleccionar alguna experiencia como una anécdota, algo que te haga quedarte, digamos, una historia que definitivamente es verdad, solamente uno pues la adorna, digamos, de cierta forma, ¿no? Y a ver, en mi caso mi maestría fue 2015-2016, yo había acabado la universidad en el 2009, ya tenía unos 6 años de carrera, digamos, ya de egresada, además tenía más los 3 años de prácticas, entonces, bueno, digamos, esa experiencia laboral, y también ya había comenzado a dictar clases en la universidad, me parece que en la UPC. En el 2014 comencé a dictar en la UPC. Sí, fue el 2014 y 2015 estaba dictando en la UPC tributación pues a la renta. Entonces creo que esas dos experiencias, ¿no? El perfil profesional laboral y el académico creo que ayudan bastante para cualquier postulación, ¿no? Más allá de que la hora y la hora pasa mucho que tanto en Estados Unidos como en Europa tus compañeros de clase son personas que acaban de egresar de la facultad, ¿no? O sea, no son personas que han tenido experiencia, son mucho menores que tú. Es raro, ¿no? Porque al final las plazas que se abren internacionales miran eso, pero a la hora de la hora tus compañeros de clase no tienen casi cero experiencia laboral, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos enriquece a nosotros y nos da un valor agregado frente a a las personas mismas de la clase, ¿no? Que podemos tener ya un poco más de expertise y poder hacer algunas preguntas que los demás no, porque todavía no han pisado pues la cancha, como se dice, ¿no? Entonces, Claro, eso es un poco yo, como les decía, bueno, el tema académico también es importante. Yo estudié en la Universidad Católica del Perú. eh, Estaba digamos, entre los primeros puestos, de acuerdo porque ahí hubo todo un tema, porque cuando yo egresé de la universidad, yo había salido o sea, yo salí en primer puesto, pero luego hicieron primer puesto en promoción del 2009, y luego hicieron una rectificación del CRAES, que es como ver, digamos, de acuerdo al promedio de los profesores. La cosa es que yo egresé en el 2009, entonces yo dije, bueno, primer puesto, acá no exigí ni una constancia en ese momento, estaba ahí mi récord académico y demás, y cuando me acerqué a pedir los papeles, ¿no? Para postular, ahí en el 2014, fines de 2013, me dicen tercer puesto. Dije, ¿qué fue? ¿Qué pasó, no? Pero bueno, igual claro, estaba en el top 3, ¿no? Pero era por el CRAES, ¿no? Porque habían hecho como una suerte de ajuste, pero bueno, estaba en este podio, digamos, académico, y eso también ayuda, sobre todo claro, para el tema de los primeros puestos, ayuda para las becas, ¿no? O sea, si estás postulando alguna beca, si por ejemplo, en su momento yo también postulé a la beca Fulbright, y estuve preseleccionada, pero finalmente, o sea, ahí en Fulbright pues entran todas bueno, todas las maestrías, ¿no? Entonces, ahí es un poco más complicado porque también entran personas de derecho, pero creo que en ese caso, como la idea de Fulbright es que tú regreses al país y pongas en valor agregado ese conocimiento aprendido, sobre todo es más potenciado en el caso de una entidad pública, ¿no? Entonces, me parece que había muchas personas que trabajaban en esa época en la SBS, en la Superintendencia de Mercado de Valores. Creo que finalmente ellos tenían más chance que alguien que trabajaba en el sector privado, ¿no? Como en mi caso. Yo trabajaba en ese momento en una auditora, pero yo he trabajado en un estudio, ¿no? claro. Entonces, yo creo que alguien que trabaja en el sector público, que está en los primeros, o que tiene un buen historial, el décimo superior, imagínate, en la universidad, creo que
podría tener más chance de tener la ayuda de Fulbright, que básicamente creo que era, no sé, $10.000 de asignación, algo así, ¿no? Entonces creo Sí, que ahí tienen una cierta ventaja que me parece que está bien, ¿no? Porque si la idea es un poco esa de contribuir pues a la generación de valor, quizás eh, está mejor visto o tiene más sentido si trabajas en sector público o en una entidad no gubernamental, ¿no? claro, claro. Genial. Sí, ahí es todo un mundo las becas y bueno, quienes ingresan seguramente lo que toca es buscar todas las opciones de financiamiento posibles también para afrontar ese gasto que es significativo. Lo que quería, me causó bastante interés consultarte, es sobre el tema del TOEFL. Tengo entendido que algunas universidades establecen requisitos propios. Quiero decir, Ujú. me parece que Yale exige, o NYU exige un puntaje un poquito más alto en unos criterios, un poco más bajo en otros. En general, ¿cómo funciona el tema del TOEFL en la Universidad de Florida? ¿Cómo funciona y cómo fue tu experiencia también? Sí, en esa época, a ver, era creo que bastante flexible porque te pedían, si no me equivoco, 80, o sea, bastante bajo, digamos, comparado con las otras universidades. Em, y sí recuerdo que también para NYU, para Georgetown, me parece que algunas universidades pedían 100, ¿no? Mínimo 25 en cada una, o me parece que, claro, en writing, no sé, 26, o sea, iban como que exigiendo Sí, ciertos valores. Y a ver, en mi caso el TOEFL, o sea, sí fue un issue, yo creo que sí fue un tema. ¿Por qué? Porque, a ver, yo soy de Chimbote, yo estoy en mi colegio de Chimbote, tenemos inglés, pero 3 veces a la semana, obviamente no era un colegio bilingüe. Eh, yo aquí estudié en la universidad con beca. Cuando tuve la beca ya en el segundo, tercer año de la universidad, ahí me puse a estudiar inglés, por el IBNA, porque antes no me podía solventar esos estudios de inglés, ¿no? Entonces, ahí terminé el avanzado, pero el TOEFL es como el examen de manejo, ¿no? O sea, tú claro, no necesitas saber tanto, sino más bien tener las mañas, los trucos para las preguntas, ¿no? Porque si tú tienes una pregunta de un desarrollo, un tema, hay como cierta estructura, parámetros, ¿no? Yo creo que en mi caso yo tenía un profesor el fin de semana, un profesor que era nativo de Estados Unidos, pero me parece que faltó ahí un poco el tema de la estructura del examen, ¿no? Creo que hay profesores que sí, si uno quiere, digamos, necesita esos puntos y asignado de esa forma, es mejor tener un profesor que sepas que tenga experiencia en TOEFL, que tenga casos pues exitosos, ¿no? Entonces, que son caros, por eso que creo que costaban, no sé cuánto, no sé si 200 no sé, no recuerdo ahorita el monto, pero sí es un punto importante porque finalmente es un requisito de acceso a la universidad, ¿no? Y si uno quiere postular a alguna de estas universidades, como tú mencionabas, Yale, NYU, Harvard, es bueno tenerlo en cuenta y empezar con bastante anticipación, ¿no? Al menos un año, porque en mi caso yo di un examen, o sea, creo que saqué 94 o algo así, pero me era suficiente, o sea, me era suficiente para las que estaba postulando en Europa y las que estaba postulando en Estados Unidos. Y además, considerando que particularmente en el programa que yo estaba, la universidad era una universidad top también, entonces como que no me hizo, digamos, no me perjudicó ni nada, ¿no? De repente si yo estoy en postulando estoy en el área de societario, corporativo, mercantil, quizás ahí sí, pues obviamente necesito diseñar más tiempo, sobre todo si tienes antecedentes, pues que no, quizás no tienes, o sea, bueno, probablemente si alguien viene a un colegio bilingüe es un poco más, lo tendrán un poquito más fácil, igual, como sabemos, es un tema de manejo de ciertas estrategias, pero sí, pues nos puede costar un poco más a algunos y creo que es un tema que no se debe dejar de lado, ¿no? Que es muy importante porque de eso depende, digamos, que tengas una aceptación para acceder de repente a las otras becas de la misma universidad. Como tú bien dices, hay diferentes tipos
de financiamiento, de becas que las propias universidades te pueden otorgar y que creo que para nosotros de Sudamérica todavía tenemos cierta, o sea, nos consideran como personas que merecemos las becas, ¿no? Tienen todavía un cierto espíritu asistencialista, ¿no? Frente a nosotros. Y creo que eso todavía es una ventaja, pero sí hay que estar preparado, ¿no? Sí, yo creo que sí es un dolor de cabeza el TOEFL porque es cansado, estás como, no sé, creo que eran 6 horas entre que estás todo el rato, hay que estar bastante despejado ese día. O sea, es un albur, no es un tema de estar, de prepararse, ¿no? Y bueno, frente a los que están del otro lado está el IELTS, que también es otro tema y es completamente diferente. Las preguntas son diferentes, o sea, la forma de contestar también, los puntajes distintos, ¿no? Entonces, sí es algo que hay que tomar en cuenta y al menos tener eh, un año mínimo, ¿no? De preparación antes de la postulación, yo diría, ¿no? No esperemos porque sabemos que la postulación son en diciembre del año que vas a estudiar, del año anterior al que vas a estudiar, que comienza en agosto, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Claro, claro, muy, muy interesante y buena recomendación. Muy interesante también que la universidad baje un poco el nivel, digamos, el puntaje del TOEFL, pero el nivel sea altísimo, ¿no? O sea, definitivamente, como tú dices, y la Sí. referencia me encantó, es como un examen de manejo. O sea, básicamente no evalúa tu nivel de inglés, evalúa la habilidad para dar el examen. Es muy Sí. interesante esa comparación. Algo que me gustaría conocer, y seguramente a todas las personas que están en la sesión, algo que me gustaría conocer es un poco sobre la universidad, sobre dónde está situada, sobre la experiencia en la universidad, dentro y fuera de las aulas. En ese sentido, me gustaría preguntarte primero sobre la ciudad. Qué tal es la ciudad? Eh, cómo es vivir ahí? Porque entiendo que se vive un año, de repente hasta un poquito menos, un poquito más. ¿Cómo fue para ti la experiencia? Sí, yo creo que fue una experiencia muy buena que quizás al final uno piensa que va a estar, en mi caso fueron como 9 meses, que se va a pasar lento el tiempo, pero ves que se pasó súper rápido y hay algunas cosas que siempre dices, oye, debí aprovechar esto, ¿no? Bueno, Gainesville es una ciudad de Florida, no es Miami, muchos me preguntaban qué tal Miami, yo digo, no había ido a Miami siquiera cuando los primeros meses que estaba allá, había creo que llegado solo al aeropuerto, a Orlando nada más y está a 5 horas de Miami, a 2 horas y media, 3 horas de Orlando. A ver, es una ciudad eh, con mucha zona como de pantano, mucha zona verde. eh, son famosos pues los alligators, que son los lagartos, ¿no? Es más, es muy famoso el equipo de fútbol americano que son los Gators. Yo me volví fan, compré el abonado de los partidos de fútbol americano porque Gainesville es una ciudad universitaria, básicamente, es una ciudad pequeña, que todo gira en relación a la universidad, ¿no? La universidad es una universidad de puertas abiertas, o sea, la universidad no tiene muros, ¿no? O sea, tú vas o caminas ya en el centro de la universidad, está todo ahí concatenado, está el estadio de fútbol americano, tiene, no sé, 5 piscinas, creo, por ahí 2 olímpicas. Hay varios deportistas olímpicos que han pasado por la universidad. Por ejemplo, yo practicaba natación, me gusta natación y había varios nadadores actuales, post-Phelps, incluso que han tenido récords olímpicos que han estudiado ahí, o sea, gimnasia también, o sea, un desarrollo, pues, o sea, y tú podías acceder a ello, y creo que fui a la piscina 2 veces, ¿no? Porque también eh, la exigencia, ya hablando de la facultad, es bastante alta, ¿no? Uno lleva, por ejemplo, en mi caso, yo llevaba creo que el primer semestre 4 cursos, y dije, bueno, 4 cursos, no trabajo, solamente dije, bueno, esto va a ser un paseo cero, ¿no? Nosotros nos asignaban en la biblioteca de la Facultad de Derecho, que era una biblioteca súper completa, muy, muy buena. Al equipo, digamos, a los estudiantes de la maestría de Derecho Tributario éramos como los VIP ahí, teníamos una sala especial para nosotros, así nos asignaban cubículos, nosotros podemos dejar nuestro laptop, nuestro computador, nuestros libros ahí, nadie absolutamente lo iba a tocar.
y básicamente me pasaba estudiando toda la semana, ¿no? O sea, y bueno, inclusive fines de semana también. ¿Por qué? Porque al comienzo choca más por varios factores, ¿no? La legislación es totalmente diferente. Nosotros allá tienen reglamento, por ejemplo, el impuesto a la renta, que serán 6 tomos, 2 tomos de código, digamos, de 2 códigos de renta, más 6 rex o los reglamentos. Entonces, el reglamento, pues la ley te decía A y el reglamento decía A más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. Entonces, a veces los profesores, la mecánica era, o la dinámica era, ellos exponían un caso y tú ya tenías que haber leído todo lo referente a la teoría, ¿no? Entonces, te encargaban, bueno, revisa tal, a tal. Cuando ya la clase ya tenías que estar preparado, no es como que a veces uno se acostumbra aquí, bueno, está ahí, pues no, estudias para el final el examen, ¿no? Es bastante exigente. Me acuerdo que en Corporate, que era un curso bastante pesado, nos mandaban a leer, imagínate, 5 páginas, 10 páginas. Entonces uno dije, bueno, 10 páginas. Yo en la universidad acá he leído 200 páginas en ese fin de semana. Cada página era unas 3 4 horas a veces de estudio, porque había casos que desarrollar, entonces tú no estabas acostumbrada quizás a ciertas cosas, entonces tenías que revisar la ley. O sea, era bastante demandante. Por eso que el primer ciclo fue, pues, la verdad que los feriados, porque salíamos ahí en grupo, me parece que todos estábamos muy enfocados en lo que era el estudio. Y los tiempos libres, pocos tiempos libres que teníamos, pues sí, había, eh, no, el downtown, el centro era muy pequeño, chiquito, pero había algunos bares pues universitarios, por ahí con una que otra discoteca, pero no había mucho movimiento, digamos, luego descubrimos que sí había movimiento cultural, habían conciertos, había cosas así como líricas, algunas actividades deportivas también sobre todo, pero en su momento, al comienzo, creo que estábamos más enfocados en estudiar porque todos estábamos asustados de cómo iba a ser. Además, porque los profesores te llamaban a participar. Los profesores, muchos profesores llamaban más a los estudiantes locales, digamos, pero también hay profesores de tributación internacional, por ejemplo, el profesor Jerry Browner, que es muy conocido en el medio, llamaba a todos, o sea, latinos, de la India, europeos y todos, entonces tenías que estar atento a que te llamaran y creo que al comienzo era un poco el miedo a ver, pucha, cómo será mi inglés, ¿no? Entonces, cómo sonará, ¿no? Y también para el desarrollo de los exámenes, que también vienen escritos, pero uno se da cuenta de que como cuando llega, que tiene el miedo, luego escuchas a alguien, pues de repente que el dejo más marcado del de la India, dice, ah, bueno, acá de hecho que probablemente se me entiende igual, o un poquito mejor. Y después ya la forma de escribir, esto era mucho, si comparas desde la primera vez, el primer día de clases o el primer semestre cuando sales, ya te das cuenta que en un ratito ya estás escribiendo 5 o 10 páginas en inglés y no te cuesta nada, ¿no? Luego sí, eso medio que se pierde, luego porque luego cuando regresas a Perú es la mayoría de trabajo, pues no todo es en 100% inglés, ¿no? Pero creo que la experiencia es muy buena en la ciudad. Yo he regresado hace un par de años, ha crecido mucho, o sea, en términos de infraestructura, hay más centros comerciales, antes había pues uno que tomabas un bus, para esto, los buses eran gratis con tu carnet de los Gators, o sea, tu carnet de estudiante era gratis, los buses, habían, bueno, los supermercados estaban como cerca de la universidad. Yo vivía en un dorm de los de estudiantes egresados cerca, manejaba la bicicleta. La verdad que era bastante tranquilo, no muy, muy seguro en la ciudad. Las personas, no es como Orlando, Miami, que tú ahí te hablan en español, no. Tenías que hablar inglés, o sea, para el día a día, para las compras, para comunicarte, para la universidad, todo era en inglés, o sea, lo que era una ventaja. Y bueno, básicamente en español hablabas de repente con los amigos pues internacionales que estaban ahí, ¿no? Latinos, pero era sobre todo, básicamente para desenvolverte tenía que ser en inglés. Claro, Yo, como te digo, aproveché el tema de universitario, del deporte, del ver, conocerlo, de esto, de la experiencia del fútbol, que era increíble porque la ciudad normalmente tranquila, pero los días de fútbol el estadio se llenaba con 90.000 personas y veías que la gente hacía como carpitas y desde chiquitos, o sea, varias generaciones
estaban ahí desde el abuelo al nieto, ¿no? Entonces eso era, me pareció bastante chévere. Pero como digo, es una ciudad tranquila, es una ciudad que te permite, que no tiene tantísimas distracciones, con lo cual te permite enfocarte en lo académico y me parece que ahora tiene mucha más, no, más movimiento, hay más cosas, más infraestructura. Igual, digo, siempre está por ahí, pues, o Orlando está a 3 horas, hay mucha gente que compra un carro, alquila, entonces, o sacas el pase a Disney, sí, pues, o a Universal y puedes tener tu pase anual y irte cada fin de semana, cosa que en la realidad nunca se hace, ¿no? Pero bueno, sí. Claro, está la posibilidad. Qué interesante. Veo que recuerdas con mucho cariño y con mucho aprecio la ciudad. Es importante, ¿no? Porque vas a pasar mucho tiempo ahí. Es importante sentirte cómodo también. Eh, algo que me gustaría preguntarte relacionado al tema de las aulas. Me decías, por ejemplo, que había, claro, cursos en los que estaba más enfocado en derecho tributario nacional, otros sobre derecho tributario internacional. ¿Crees que hay un balance, hay un enfoque más enfocado a la práctica tributaria en Estados Unidos? ¿Cómo es cómo es esta malla curricular? Sí, definitivamente cuando estudias en tributación en Estados Unidos es tributación americana, es in, eh, inbound transactions y outbound transactions, que implica las inversiones, por ejemplo, que vienen de Estados Unidos hacia afuera y de hacia afuera de Estados Unidos. O sea, es la tributación internacional es esa tributación internacional americana, básicamente, ¿no? Por eso que los cursos están enfocados, tienen mayor peso hacia ahí. Y sí hay algunos cursos, por ejemplo, claro, de convenios, al menos cuando yo estudié la currícula era más así. Y el segundo semestre sí tenías algunos cursos selectivos, entre los cuales estaban, por ejemplo, tributación de convenios o derecho europeo, ¿no? Pero creo que cuando uno va a Estados Unidos sabe que es tributación americana, ¿no? Te sirven varias instituciones, sí, pero a diferencia de la europea, que es más exegética en relación a convenios ADE, por ejemplo, ¿no? Entonces, es mucho más algo que de repente uno puede estar mirando porque sabemos que Estados Unidos tiene ciertos, pues, peros a la a formar parte de los acuerdos de tributación internacional, ¿no? A los pilares uno y 2 está siempre como tratando de guardar los intereses de sus empresas, por eso que es diferente, ¿no? Es también súper interesante porque hay muchas instituciones que se aplican también, como, no sé, los casos de crédito indirecto, enajenación indirecta, pero sí, es derecho internacional americano, norteamericano, ¿no? Claro. Pero es un enfoque muy interesante, bastante, como te digo, exigente, ¿no? Y que necesitas pues estar con todos tus sentidos ahí, ¿no? Sí, me imagino, mencionabas que bueno, la exigencia es bastante alta y no me queda duda por lo que me has contado, ¿no? Que claro, es estar enfocado, hay una presión, imagino, propia de decir somos top 3 de maestrías en tributación y imagino que los docentes también lo tienen claro. En ese sentido, ¿consideras o sea, la preparación que tuviste previa influyó positivamente para poder afrontar con éxito la maestría? Sí, sí, definitivamente creo que tener, o sea, antecedentes académicos te ayuda, digamos, pero igual como en todo es algo nuevo, hay algunos pues que quizás en la universidad, lo que pasa es que en la universidad uno tiene muchos cursos de diferentes carreras, ¿no? Entonces, diferentes, digamos, especialidades. Entonces, probablemente alguien que sabía que iba a ir, no sé, a contratos, tributario no le gustaba tanto, penal menos, entonces no le ponías mucho empeño quizás, ¿no? Ahora acá es diferente porque tú has elegido ese programa, en teoría estás interesado en tributario, entonces creo que es mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, debería ser un poco más porque tú has optado por ese programa por voluntad propia, ¿no? Entonces, Claro. creo que ahí sí. Y bueno, y hay gente yo no es mi caso tanto, pero hay gente muy ordenada en el sentido de tener unos horarios súper,
pautados y hasta ahora voy a estudiar acá y subrayo acá y hago un esquema y hago tal. Yo, la verdad que eso no lo he practicado casi nunca, pero sí ayuda, por ejemplo, a hacer, no sé, pues los mapas mentales, las ideas fuerza, los outlines famosos, los resúmenes de las clases también son importantes. De todas maneras, los exámenes eran con materiales, eran casos y bastante demandantes, porque me acuerdo que hubo un examen que teníamos 6 horas, me puse dando examen en el salón, ¿no? Wow. Después había otro examen, el de corporate, que era que todo el mundo le temía y eran exámenes que te daban más o menos 2 años de vida, porque te lo daban el viernes en la mañana y tú tenías que entregarlo, o sea, imprimirlo, o sea, te entregaban el examen con las preguntas, el caso, las preguntas y tenías que eh, entregarlo el lunes. Entonces, ese fin de semana era fatal, ¿no? Entonces, el Claro, viernes sí dormías, de sábado para domingo también, pero de domingo para lunes era de boleto, ¿no? Y la gente llegaba como que ya en calidad de bulto. Y sí, era pues, a pesar que tenías o sea, las preguntas, o sea, tenías todo, tenías la ley, tenías absolutamente todo, pero era, o sea, difícil, ¿no? Y creo que quizás aquellos que son un poco más metódicos, de repente pueden ir diciendo, bueno, ya, pues, ordenen su trabajo de tal forma que no tenían, pues, pegarse las amanecidas que yo me mandaba, me mandaba de sábado para domingo, ¿no? claro. Claro, por lo que me comentas, entiendo que es muy complicado. Es una maestría que requiere que estudies a tiempo completo, ¿verdad? O sea, digamos, alguien que desee hacer pasantías o trabajar durante la maestría lo tendría especialmente más complicado, seguramente. Ah, sí, no creo o sea, no sé si, creo que no es posible hacer una pasantía durante, salvo que vayas con un programa como doctorado y que hagas una especie de... Ah, hay algunos que sí ayudaban, por ejemplo, profesores, ¿no? Había profesores que seleccionaban uno o dos, y, por ejemplo, para que actualizar alguna parte del libro, ¿no? Y eso les daban ciertos, como que beneficios, no sé si reducción de algunos pagos, unos créditos, pero digamos hasta eso, ¿no? No he visto a nadie que haya tenido que trabajar o que se haya aventurado a trabajar, porque como te digo, no había tiempo, no había Claro, tiempo. Quizás hacia la última parte ya de la maestría uno ya un poco se relaja porque ya más o menos sabe el sistema, ya ha revisado pues ya las normas básicas y por ahí ya pues había un grupito, no sé, pues de salsa, ¿no? Que descubrí al final y ahí iba un par de veces, pero como que ya al final que tú ya tenías un poco controlado el tema, ¿no? Quizás claro, eso fue claro, bueno, porque a veces decía, voy a casa o después, pucha, no hay nada que hacer, que no sé qué, no sé cuánto, pero, o tantas opciones para hacer, digamos, de vida nocturna, de diversión, pero eso a la larga creo que también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como todo. ¿No? claro, claro, totalmente. Em, algo también que me gustaría preguntarte sobre, bueno, ya la maestría en sí, Ujú. digamos, hablando sobre números. Me comentabas que hay como una ayuda que te dan únicamente o especialmente por ser latinos, ¿no? Que era la mitad del costo de la maestría. Aproximadamente, ¿cuánto es el tuition? Las universidades en algunos casos te dicen incluso, esto es lo que gastarías en tu costo de vida en un año, ¿no? En el tiempo que vas a estar Sí. acá. ¿Tú tienes algún aproximado de cuánto es la inversión que se tiene que hacer? Sí, o sea, en, en ese tiempo era, a ver, el tuition creo que normal costaba 46, pero por ser de Latinoamérica tenías como asegurado automáticamente porque eras de Latinoamérica, ya pagabas 23, entre 21 y 23, ¿no? Y el costo de vida más o menos eran unos 20, puede ser, Ujú, sí, 15, 20. Entonces, claro, con 40, digamos, mínimo, tenías en esa época. Ahorita no sé cuánto estaba en el Division, sé que, a ver, comparativamente hablando, en Guayú costaba 55, ¿no? A ese momento. Creo que ahora está como 80. Ya, 55 y Georgetown también estaba más o menos así, pero si tú te das cuenta el costo de vida en Nueva York, ¿cuánto es? O sea, el costo de vida en DC es un poquito más, pero igual creo que, o sea, tengo amigos conocidos
han tenido que endeudarse fue un periodo bastante largo, ¿no? Y si, peor, si el endeudamiento es con un banco peruano, es terrible, ¿no? Y si pides años de gracia, peor, ¿no? Te terminas pagando, mejor te compras un departamento, o sea, no, no tiene mucho sentido. Creo que sí es válido, todo el mundo quiere tener el sueño de ir a hacer maestría, estudiar en un lugar top o el Ivy League o lo que sea, pero también hay que tener en cuenta pues la realidad de cada uno, ¿no? Creo que si tienes que hipotecar la casa de tus papás y sacar un préstamo tan oneroso en condiciones tan pues eh, tan malas, entonces hay que pensarlo dos veces, ¿no? O sea, primero ver las posibilidades de financiamiento, como te digo, las universidades muchas veces creo que tienen especial consideración por la gente de Sudamérica y luego ver pues ya las opciones, ¿no? Pero sí, a ver, por ejemplo, el caso del, del departamento en estos dorms que eran top, que yo compartía con otra persona, cada uno tenía su cuarto independiente, con baño, todo, compartíamos digamos, la cocina, la sala era grande, muy grande, y teníamos, eh, el condominio tenía piscina, tenía gimnasio, creo que 24 horas, podías imprimir algunas cosas, tenía como zona de parrilla, todo eso costaba $750 mensuales. O sea, y Wow. estaba todo. O sea, estaba internet, gas, o sea, todo, todo. O sea, tú si querías poder hacer pollo al horno todos los días y ya, o sea, y no te costaba más. Entonces era bastante conveniente. Comparado con eso, no te cuesta pues ni medio cuarto, creo que en Nueva York, ¿no? No, sí, Entonces, el otro día tuvimos una entrevista sí. con un egresado de Georgetown, donde decía que paga el doble por un cuarto en un sótano, ¿no? Entonces, eh, Imagen. Claro, eh, obviamente que el precio seguramente, definitivamente ha cambiado, pero sí, o sea, tú era, pues, no, y esto de que te digo, yo estaba en un lugar caro, otros amigos estaban en lugares, pues, más alejados del centro, y pagaban, no sé, pues 400 y se venían en pareja, de repente una pareja de esposos pagaban 600 entre los dos, entonces, y por con una especie de bungalow, departamento que también tenía piscina y todo eso, sino que estaba más al abierto y podías encontrarte un lagartito en la piscina, ¿no? Cosa que pasó en la realidad, que encontraron un lagarto ahí, un lagarto bebé nadando en su piscina. wow. Algo también que quería preguntarte, porque es algo que la universidad menciona en su web y es de lo que están bastante orgullosos, es la tasa de empleabilidad. Al ser una universidad que tiene, pues está en el top, en el ranking tributario, seguramente las empresas, en general, existe un interés por contratar a alumnos egresados de esta maestría. Em, ¿Qué tan cierto es lo de la tasa de empleabilidad? ¿Cómo funciona? ¿Hay ferias como de empleabilidad o es más networking? Además, entiendo que por lo que me comentas, es una ciudad que está un poquito alejada de, digamos, los centros empresariales, entonces digamos, más difícil conseguir trabajo. ¿Qué nos podrías contar de ello? Sí, yo creo que hay que distinguir, porque es conseguir trabajo en Estados Unidos, ¿no? La tasa es para Estados Unidos. A ver, en mi año, creo que esta vez se mantiene las ferias, hay una feria en Nueva York en febrero y en marzo la feria en DC, en Washington, DC. Sí, o sea, la- era una feria básicamente dirigida al top 3 de las maestrías, ¿no? Era NYU, Georgetown, Florida. O sea, nosotros creo que teníamos bastante, eh, o sea, los empleadores, auditores, estudios nos buscaban, pero en el caso particular de los que no teníamos la green card o no éramos ciudadanos, esto era más complicado quedarse a trabajar por el sponsor, ¿no? También otro tema importante es que, bueno, normalmente cuando uno viene de Sudamérica, en mi caso al menos, por considerando el tuition y demás, eh, lo hacemos cuando ya tenemos ciertos años de experiencia, ¿no? Entonces ya llegamos cercanos, si no es 30 cercanos a los 30 o sea, o más, ¿no? Entonces tú compites con alguien mucho menor, ¿no? Algún chiquito pues de 22 23 así,
y por ello también porque los puestos son puestos que comienzan de asistente, ¿no? O sea, es como egresado, pero puesto de asistente que probablemente gana igual o más que lo que tú ganas comparado en dólar con lo que ganas en el estudio o en el lugar donde trabajabas, pero son puestos base, ¿no? Entonces a veces te pregunta, oye, ¿tú por qué tienes tanta experiencia, tanto reconocimiento en tu país? ¿Cuál es el motivo de venir acá y comenzar de cero? ¿no? A veces eso era también complicado comentarlo porque los puestos que te ofrecían eran puestos permanentes. O sea, no eran, yo quiero trabajar en Estados Unidos un año y luego me voy. No, o sea, las ferias ofrecían puestos permanentes. Ahora, los otros que hacen OPT, que a veces trabajas ahí 6 meses, un año, es sobre todo por contacto de tu estudio Perú, ¿no? Y con un estudio amigo del exterior. Yo casi eso siempre lo he visto en prácticas de corporativo, de propiedad intelectual, de competencia. Nunca he visto en tributario. Tenía un amigo en Chile que era tributarista que fue a Estados Unidos, pero o sea, luego de Florida practicar en un estudio, pero a corporativo, no a tributario. Entonces, no he visto un caso de un estudio, o sea, que hayan conseguido pues el contacto para el de tributario. Son más contratos. Y cuando van estos estudios, los asignan pues a las operaciones con Latinoamérica, ¿no? Los financiamientos con Latinoamérica, ¿no? Un poco ahí. Luego las auditoras también te contratan, pero siempre son trabajos permanentes. Es decir, lo dejas todo, ¿no? O sea, hay gente que válidamente cuando llega a la maestría dice, ¿sabes qué? Yo he venido acá porque quiero quedarme a vivir aquí y de momento uno ya está haciendo contactos con otros egresados, en las ferias ve a quiénes entrevistan, si son de Latinoamérica, ya yo como que a esta persona la contacto antes, ya es un trabajo aparte, ¿no? Que muchas personas tienen claro. Yo la verdad que cuando llegué no tenía mucho interés en eso. Luego dije, ay, ¿por qué no un tiempo? Y tenía, a ver, en el caso de Nueva York todavía no estaban cerradas las notas. Entonces, normalmente los de Latinoamérica nos llegaban 3 o 4 entrevistas, así a lo mucho, parte de las cuales todas eran auditoras y por ahí un estudio, porque participo en estudios de Perú. Ya para la de bici ya estaban notas colgadas. Yo tenía un GPA, o sea, tenía un GPA de 4.0 que es el mayor, digamos, tenía todos A y tenía un score, digamos, este, como que el máximo posible. Entonces ahí tuve creo que 3 entrevistas, ¿no? Y salía de una, entrada a otra, y era un locón. Además, era complicado porque a veces llegabas tarde a otra porque el otro se había pasado más Claro. del tiempo. Pero ahí te dabas cuenta pues que era básicamente, por ahí fue creo que 2 estudios, pero era muy difícil que para nosotros, como no teníamos el sponsor. Y tampoco en esa época particular, la persona que era encargada de los temas de colocación no era tan proactiva, era una chica que creo que más el énfasis era para los norteamericanos, no para las personas de allá. Pero después que yo salí, el año siguiente, digamos, de mi promoción, quizás 3 o 4 los internacionales, me refiero, se quedaron trabajando ya, pero después se duplicó y luego entró otra persona que hasta ahora tengo contacto con él, porque luego los conocimos, que era súper pilas, había trabajado en Northwestern, creo, pero él tuvo, la verdad que colocó a todo el mundo, o sea, de los internacionales creo que el 90% se quedaron en los años siguientes trabajando antes de la pandemia, y porque él era súper proactivo, te daba los tips, estaba en seguimiento constante, entonces ahora, no sé si, creo que bueno, ahora está en otros programas, pero eh, él, digamos, fomentó un montón, no solamente porque la empleabilidad es súper alta, yo creo que todo el mundo de los americanos, para el caso del latinoamericano, es diferente por el sponsor, ¿no? Porque nosotros necesitamos la visa, es una carga finalmente para el empleador, ¿no? Claro, Pero en la claro. época de entrevistas era bacán porque pasabas la segunda fase y era tan loco que ellos te pagaban el pasaje, te pagaban el hotel, o sea, era como una estrella, ¿no? Porque tú
Porque en DC tuve una entrevista con, no sé si era KPMG, no sé qué, California, ¿no? Entonces yo estaba en Florida y me mandaron un pasaje para irme hasta Santa Clara, que era al otro lado, ¿no? Cerca de San Francisco. Entonces ahí te pagaban un hotel súper chévere, y te mandaban, te llevaban a cenar a un sitio bonito, los mismos del estudio, y también pasó en Nueva York, ¿no? También nos pagan el pasaje. Entonces que uno como que o sea, esa experiencia es como que bonita, ¿no? No sé, como, dije, wow, o sea, parezco estrella de fútbol, algo así. Me imagino. Qué interesante, Lisette. Ya se nos está agotando el tiempo. Ha estado muy interesante. Seguramente todo lo que nos falta conversar daría para un volumen 2 y hasta un volumen 3 de esta Ujú, entrevista. Pero no quiero abusar. Así que ahora voy a pasar a una sección que le llamamos preguntas picantes. Son ujú, preguntas muy puntuales, bastante directas y son picantes porque implican de repente información que no siempre se difunde en Internet. Entonces, ahí a hincarte con estas preguntas. Eh, ¿Podrías decir paso si es que alguna te parece muy personal? Y también te comento, la idea es que la respuesta sea súper rápida, súper directa, ¿no? ujú. Para avanzar con la mayoría de ellas. Entonces, empezamos. ¿Cuánto tiempo te demoró tener lista tu postulación? ¿Semanas, meses? Como hay mucha papelería, pues no sé ahora cómo será, porque todo tenías que ir a la universidad meses, ¿no? Meses, no sé, 6 meses, por ahí. Documentos nomás, ¿no? Ya es otra cosa, la preparación para el TOEFL, eso tienes que agregarle pues un año, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cuántas veces diste el TOEFL? ¿Y cuál fue tu nota final? Dos, 92 y 94. Ujú. ¿Mm? Genial. ¿A cuántas universidades postulaste? A ver, más eh, cinco, Ujú. sí. Solo una en Estados Unidos y las otras también se están pero en Europa. Ah, ok. Justo la siguiente era, ¿alguna de las universidades te rechazó? No, no, pero tenía sí el condicional en LSE, en London School of Economics, tenía el condicional del IELTS. O sea, yo postulé así nomás con el TOEFL, pero decía, oye, por si acaso acá, si tú quieres venir, o sea, te podemos incluso reservar, pero necesitas tal cosa, ¿no? Al final Claro, no salió porque, o sea, como no estaba tan como enfocada en, porque si tú quieres una universidad tienes que ver desde tiempo, ¿no? De cuál, y él sí, Londres, si bien los tuyos en Europa no son tan caros, él sí costaba creo que 30.000 libras, igual, no es barato, pero el tema del costo de vida en Londres era mucho mayor. Entonces ahí hay que pensar en otras becas como la Chevening y otras, ¿no? Pero ahí también el tiempo ya no me daba. claro, claro, claro. Genial. ¿Cuánto dinero estimas que gastaste en tu maestría? Deben estar como los $90.000, entre 40 y 50, sí, como 50.000. Ujú. ¿Sentiste que después de terminar la maestría valió la pena la experiencia, la inversión? Sí, definitivamente creo que no me arrepiento, no es algo que lo volvería a hacer. O sea, si volviera a hacerlo en otro lugar, ya es difícil dejar de trabajar y para dedicar solamente a estudiar, pero sí, totalmente. Genial. Si volviéramos en el pasado y tenemos que repetir todo, desde el proceso de postulación hasta la maestría propiamente, ¿harías algo diferente? Sí, yo creo que lo único sería lo de la preparación para el TOEFL, ¿no? Quizás informarme mejor y saber, pues tener clara esta idea de, son técnicas, ¿no? Y de repente invertir más en un profesor o algo que sea más dedicado al examen. Genial. Y finalmente, ¿qué consejo le darías a alguien que desea estudiar una maestría en el extranjero? Yo creo que que piense desde que está por regresar de la universidad, que mire, creo que un año antes de egresar, vea un poco las posibilidades de cada uno, ver si es que haga un plan de acción, digamos, cuánto puede
ir ahorrando, qué universidad quiere y ver cuáles son todas las posibilidades de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, las becas y sobre todo estar siempre atento con el tema del inglés, ¿no? Para que no sea eso finalmente algo que te quite el tiempo, ¿no? Y lo pueda ir llevando a la par de quizás de la última parte de la universidad o entre que está entre la universidad y el título, porque el título también es importante sacarlo antes de postular, pero informarse con tiempo, ¿no? Tomarse el tiempo de informarse, de evaluar la universidad, los requisitos, de hacer sus Excel, de ser ordenado. Creo que eso es importante y luego ya con ello tienes la base para ver en cuanto de acuerdo a las posibilidades de cada uno, ver cómo se sustenta la maestría, pues que tengan la suerte pues también de contar con un financiamiento interno, porque igual YouTube ayuda también de mis papás un poquito, entonces algo que aligera un poco la carga, pero hay que ver, cada uno es una persona diferente, ¿no? Entonces, con diferentes habilidades, diferentes eh, posibilidades de acceso y también otro tema importante que si es que hay universidades pues que hay mucha pelea porque no solamente van de terminaria, como en mi caso fue tributario, sí es importante tener una experiencia académica, ¿no? De enseñanza, ya sea a nivel de asistente, a nivel de adjunto, a nivel de profesor. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta porque te da una ventaja operativa y sobre todo si uno tiene cierta motivación por enseñar, su gusto. O sea, no hacerlo solamente porque te pone un currículum bonito para efecto de maestría, sino por un real interés, ¿no? Creo que es algo que va a salir más natural y que se va a lograr más naturalmente. Genial. Genial, Lizeth, te agradezco un montón. Ha estado muy entretenida la conversación, muy, muy interesante. Definitivamente es una maestría que hay que mirar con bastante detenimiento porque me parece que es muy interesante, muy competitiva en términos de inversión, de el ranking en el que está y sobre todo porque, por lo que me comentas, me parece que está muy enfocada en potenciar tus habilidades y ponerte al límite de repente académicamente, ¿no? Entonces, sale uno súper preparado para enfrentar todos los desafíos. Te agradezco haber compartido tu experiencia. Como te decía hace un rato, reitero la invitación para en algún momento hacer un volumen 2, volumen 3, Mm. y seguir conversando sobre esta experiencia tan bonita que has compartido con nosotros. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, mucho éxito, mucha suerte en lo que viene y que tengan pues una buena preparación y la aceptación y que disfruten al máximo, que el tiempo pasa. Cada día creo que es importante aprovecharlo en la maestría, sea académicamente, sea extraacadémicamente, entonces hay que aprovechar el tiempo que uno tiene. Genial. Muchísimas gracias, Lisette. Que estés bien. Ya nos vemos pronto. Gracias, Cuídate. hasta luego. Chao. Adiós.